La incógnita que hoy nos reúne es quizás la pregunta más importante de esta época. ¿Estamos asistiendo al fin de la libertad? Y el hecho de que estén acá indica que por lo menos tienen una leve sospecha de que algo anda mal en este mundo. Pese a todos los esfuerzos denodados que los grupos de poder realizan día a día para disimular esto, ya empezamos a verlo por la intensidad con la que se produce. Cada día tenemos menos libertad y hay más preguntas que respuestas en el horizonte. Los medios de comunicación, pese a esto, sin importar su supuesta tendencia política o editorial, las universidades, los gremios científicos, que no son lo mismo que la ciencia, sino los gremios de científicos, y otros tantos grupos de poder insisten día tras día en convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Este tipo de noticias las vemos prácticamente en cualquier medio, 1, 2, 3 veces por semana, en fin. Gente que nos dice, sin demasiados argumentos ni precisiones más allá de el ad hominem, o sea, decir un argumento de autoridad como lo dice un estudio, aunque nosotros no podamos comprobarlo por nuestros propios medios, que asistimos a una época ahora en 2019 donde tenemos resueltos prácticamente todos los problemas de la humanidad. O sea, nos dicen permanentemente que ahora se vive más que nunca, que ahora hay mayor prosperidad material para todo el mundo, que hay menos pobres, que hay menos indigentes, que hay libertad de expresión, democracia, transparencia, en fin, nos pintan un mundo semimaravilloso o como poco nos dicen, bueno, antes estábamos peor. Y esto tiene que ver con un nuevo ídolo de multitudes, que es el Dios progreso. La derecha y la izquierda miden hoy lo que está bien y lo que está mal en base al progreso, al avance de la civilización, al desarrollo. Y terminan siendo por momentos palabras huecas, pero mucha gente se las cree y la que no se las cree a veces se mantiene indiferente. Antes de adentrarme en este tema, quiero decirles que esa idea, la de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, es bastante antigua, no es ninguna novedad. De hecho, el primer autor que la acuñó, Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo del siglo XVII que tenía una idea muy determinista de la vida. Él sostenía que la realidad que vivía en su momento era la única posible y por ser la única posible era la mejor. A través de una idea religiosa en su caso, que era la teodosia, afirmaba, incluso contradiciendo algunos principios básicos del cristianismo, que Dios deseaba todo lo que sucedía en el mundo y por tanto había que resignarse a aceptarlo. Que todo está escrito, o sea, que no existe el libre albedrío, que nosotros no tenemos la oportunidad de decidir cómo actuar y que al fin y al cabo todo va a ir a mejor porque esa es la dirección del mundo. Bien, hay que reconocer una cosa. Leibniz, que era un racionalista extremo, como muchos hombres de esa época, se dedicó a muchísimas cosas. Hizo aportes a la geografía, a la geología, hizo aportes a la teoría jurídica, a la filosofía política, aunque, a diferencia de otras figuras importantes del Renacimiento, de otros homo universalis como Da Vinci, a mi humilde entender, no fue precisamente exitoso en el campo de la filosofía, por el cual es más conocido. Leibniz dedicó ríos de tinta a temas tan diversos como la gnosología, metafísica, matemática, el derecho, etc. Pero al fin y al cabo, su principal aporte, si se quiere, a la filosofía moral o a la filosofía política es esta idea, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y la legó a la posteridad, porque varios siglos después seguimos repitiendo el mismo mantra. Y cada vez más, como si necesitáramos convencernos de ello, porque realmente creo que nadie en su sano juicio per se, sin que le digan nada, sin que lo convenzan, podría ocurrírsele semejante disparate, por variedad de razones. Primero, nosotros no tenemos la exacta comprobación de cómo se vivía hace 300 años. Nos cuentan cómo se vivía hace 300 años, y por el contrario, sí sabemos todos los problemas que atravesamos día a día en este mundo, en este país y en este momento.
De todas formas, esta idea, lógicamente, es muy funcional para quien tiene el poder político en la sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros afirmamos que no existe el libre albedrío, que todo está maravillosamente bien y que no se puede estar de otra forma, nos están disuadiendo de rebelarnos. O sea, no puede pasarse siquiera por nuestra cabeza la idea de que las cosas estén lo suficientemente mal como para actuar determinadamente para que la realidad cambie. Y por curioso que parezca esa reflexión, que es muy conservadora si se quiere, porque tiene que ver con conservar el orden de las cosas y que todo se mantenga como está, es una idea que curiosamente también está presente en la obra de Karl Marx, que si bien es un filósofo posterior y el padre del socialismo, también tenía esa afirmación de que el futuro está escrito, el socialismo es inevitable y básicamente todo está justificado por el fin último de llegar a ese camino. Hoy los denominados progresistas, que son no comisarios soviéticos, sino fundamentalmente multimillonarios estadounidenses y de distintos países occidentales, como todo régimen despótico, también necesitan convencernos de que no hay alternativa. Es esto o el caos, el desastre, la Edad Media, el fin de los tiempos, la guerra, la hambruna y muchas otras falacias por el estilo. ¿Qué sucede? El pasado es una alternativa al orden presente y a cualquier orden, o sea, si nosotros vivimos en una sociedad que tiene determinadas instituciones, determinados intereses que son favorecidos por esas instituciones, inequidades o injusticias de cierto tipo, pero que tienen que ver con esos intereses, si decimos, bueno, retrocedamos, o incluso si decimos, no, cambiemos esto, que es lo que más me interesaría a mí, en cualquier caso estamos proponiendo una alternativa al poder que nos gobierna realmente, y por tanto es peligroso. Esto no lo descubrí yo. Ya Voltaire, un famoso filósofo francés, que por cierto, además era un gran prosista, un gran escritor, contemporáneo a Leibniz, ridiculizó este optimismo exacerbado, funcional al poder de turno, en Cándido. Una divertida novela filosófica que se las recomiendo porque es se puede leer bastante gustosamente, digamos, tiene una prosa muy, muy digna, donde a lo largo de distintos episodios, el joven Cándido, junto a su tutor Pangloss, el doctor Pangloss, un filósofo que encarna a Leibniz en ese libro, atraviesan muchas aventuras, ¿no? Aventuras desastrosas incluso. Y Pangloss, o sea Leibniz, permanentemente dice, bueno, está bien, no importa lo que suceda, una catástrofe natural, una injusticia brutal, bueno, tenemos que estar satisfechos porque esto podría ser peor y al fin y al cabo estamos en el mejor de los mundos posibles. O sea, se burla permanentemente de esto y bueno, Voltaire, por esta obra, por sus críticas a los vicios de su época, incluyendo la esclavitud, los excesos brutales de los imperios europeos en nuestro continente y en 3/4 del planeta, la persecución religiosa y muchas otras injusticias, pasó un año en la Bastilla, preso. Bien. Estamos hablando, repito, del siglo, en el caso de Voltaire, siglo XVII y XVIII. Hoy tenemos a Julian Assange, el creador de Wikileaks, quien al igual que Voltaire se esforzó por quitarnos la venda de los ojos y mostrarnos con datos concretos y objetivos que vivimos en la era del ardid, en la era de la mentira, que el siglo XXI no está exento de viejas prácticas genocidas y nuevas formas de esclavitud. ¿Y dónde está Assange? Preso y muriéndose de a cuotas. ¿Por qué? Por cumplir su rol como periodista. ¿Y dónde? En Inglaterra. ¿Y a dónde será extraditado? A Estados Unidos. Los supuestos países libres, de donde por cierto provienen todas las leyes de género, directa o indirectamente, y sin duda el dinero que financia a la realidad que hoy vivimos. Y sin embargo, muchos impostores se empeñan en convencernos de que son el modelo a seguir. Bueno, para despedirnos de mi amigo francés, de Voltaire, lo citaré por última ocasión. Para saber quién gobierna sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estás autorizado a criticar. Entonces, sabemos que en el 2019, o por lo menos quienes nos molestamos en investigar a fondo estas cuestiones,
Pagamos los impuestos más altos de la historia, pero no solo en Argentina, también en todo el mundo. Los estados han alcanzado proporciones gigantescas y aún así no les alcanza lo que nos extirpan a nosotros y necesitan más. Necesitan deuda, por ejemplo. No sé si sabían que nosotros estamos atravesando, por supuesto, una situación crítica. La deuda en Argentina representa el 80% de nuestro Producto Bruto Interno, la deuda externa. Pasó más o menos del 20% al 80% en estos últimos 3 años. Es una barbaridad. El Producto Bruto Interno es toda la riqueza que se produce anualmente en este país. Sin embargo, para nuestro país del tercer mundo, porque es lo que somos, una colonia, lamentablemente, eso nos puede llevar al borde de la ruina. Sin embargo, en los Estados Unidos, la deuda total triplica el Producto Bruto Interno, y esa es la misma cifra promedio a nivel mundial. Ergo, toda la riqueza, todo lo que se produce en un año en el mundo no alcanza para cubrir el 30% de la deuda. ¿A quiénes les debemos, me pregunto? ¿Cómo puede ser esto? Estas cosas suceden, por ejemplo, porque ya no tenemos moneda, pero no solo en la Argentina. Nosotros sabemos que este billete vale muy poco, y el año que viene va a valer menos. Pero lo que la mayoría de los argentinos no saben es que este otro billete verde, que para muchos es quizás la máxima aspiración por razones nobles, que es ahorrar, que es resguardarse de que al día de mañana lo echen, que es tener un sustento en el futuro para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos, también pierde su valor año a año. Por supuesto que en una tasa menor, pero el dólar no está respaldado en nada. El dólar, desde 1971 a 1973, ya dejó de estar respaldado en oro. Y a consecuencia de ello, hola muchacho, a consecuencia de ello, todas las monedas del mundo que se respaldan en dólares, así mismo, le gustan los dólares al muchacho también, todas las monedas del mundo que se respaldan en dólares dejaron de tener un sustento material. Voy a ser claro. Antes, cuando un gobierno emitía moneda, tenía que tener cierta cantidad de oro como reservas para respaldar esa moneda. O sea, no existía la maquinita y los políticos, que porque se les ocurre que tienen que gastar en lo que fuera, imprimen moneda y generan inflación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, luego de 10 años, donde aspiraban terminar con todo en 2 meses y no les salió bien e incluso perdieron y se tuvieron que retirar humillados en el contexto de la Guerra Fría, empezaron a acontecer grandes cambios en el poder estadounidense. Desde el secretario de Estado Henry Kissinger, que pasó de gobierno a gobierno, representó y representa a la élite mundial que está por detrás de los políticos, sugirió varias ideas para solucionar este problema que desafiaba el liderazgo de los Estados Unidos en Occidente. Una de ellas fue, para pagar los costos brutales de la guerra, los costos que el gobierno estadounidense tuvo que pagar por una guerra brutal y genocida que no llegó a buen puerto, eliminar el patrón oro. Algo que se venía haciendo gradualmente, y ya era una idea de Inglaterra también, pero se llevó a cabo precisamente en 1971. El dólar pasó a estar respaldado en confianza. O sea, se los traduzco. Esto es una estafa. Todas nuestras monedas son una estafa. Y esto es parte de un plan de dominio. Y el sistema es insostenible y hay cierta conciencia entre los dueños del sistema que es insostenible. Entre otras cosas porque la tecnología avanza muchísimo, pero no en beneficio de la humanidad, como nos quieren convencer, no necesariamente,
sino destruyendo, por ejemplo, puestos de trabajo a un ritmo mucho más acelerado del que se crean. Por tanto, surge la necesidad de reducir a la población. O sea, sobra gente para los dueños del mundo. No necesitan que la gente viva contenta y demás, y haga su vida, lleve adelante su proyecto, pueda tener una propiedad privada, pueda llevar adelante su proyecto de vida con libertad. Necesitan básicamente que estén justitas las personas que hacen falta para llevar adelante su proyecto de poder. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. Que sería eso, que no haya el enojo, no se llegue al enojo para que no se produzca la creación de los puestos. Eso que dije antes, buscar una política más racional y menos emocional. Más racional y menos emocional. Como dice el Papa, nadie se salva solo. Los italianos, los médicos italianos, en una parte de Italia donde se concentra la población de mucha edad, tuvieron que decidir sacarle respiradores artificiales a las personas más grandes para dárselas a los más jóvenes, en un criterio ético de que los más jóvenes son los que tienen más posibilidad de vida y por lo tanto es más lógico privilegiarlos. Y es también, al principio de la década del 70, cuando los Estados Unidos estatizan el aborto. No solo eso, sino que, por último, como si faltara algo, en un cambio crucial que también es una antesala de lo que se vendría después, comienza la guerra contra las drogas. Una guerra donde jamás se venció el narcotráfico y, sin embargo, se sigue invirtiendo no solo cada vez más dinero, sino que se sigue regando de sangre inocente las calles en enfrentamientos entre mafias que están con el gobierno y contra el gobierno, y al final siempre termina siendo la DEA, la agencia encargada de esto en Estados Unidos, la que supervisa lo que hace la seguridad, digamos, lo que hace el Ministerio de Seguridad o la Secretaría de Seguridad o el área responsable de seguridad en el resto del planeta. Es algo increíble, pero si uno se pregunta, ¿qué tienen en común, no sé, las policías de la Unión Europea con la de México, con la de Argentina, con la de Sudán? Que todos reciben capacitaciones y mandatos de la DEA. Sin embargo, sus propios datos dicen que cada vez hay más tráfico de drogas, más muertos por la violencia del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito? Que la guerra nunca acabe. ¿Por qué razón? Porque una vez que perdieron Vietnam dijeron, es mejor tener enemigos que nosotros podamos controlar, porque la guerra, como todo en este mundo, es un negocio. El Military Complex, que son las empresas relacionadas no solo a la producción armamentística, sino también a la producción del acero, por ejemplo, las petroleras que proveen combustible fundamental para la guerra moderna, hoy en día las tecnológicas que producen los drones, generan la mayor parte de la riqueza estadounidense. Y la supremacía estadounidense no se produce porque tengan un sistema más eficiente que el nuestro, sino porque tienen más fuerza. Y esto es una constante histórica, no es nada nuevo. Siempre hubo imperios, siempre hubo sometimiento, y sin embargo ahora decimos que vivimos en democracia y que se acabó esa época. Bien, no solo eso. También tenemos la mayor cantidad de leyes y regulaciones de la historia de la humanidad. En Argentina, en puntual, por ejemplo, en el año 1990 teníamos 36.149 leyes
nacionales. Y en el año 2010, 20 años después, 69.800, redondo. O sea, virtualmente el doble. ¿Cómo se puede vivir legalmente en este país si prácticamente todo está prohibido? Nos obligan permanentemente a transgredir leyes injustas, ridículas, que no van en beneficio de la población, que no defienden los derechos de los ciudadanos, pero sin embargo nos vemos obligados a obedecerlas y somos desde pequeños adoctrinados a que la ley se debe cumplir, aun si es injusta, aun si amenaza la vida, la libertad o la propiedad de los inocentes. El ejército y la policía están desplegados en las calles para cuidarte. ¿O será para cuidarlo a él? Somos vigilados por métodos más perfectos e infalibles que los que pudieron imaginar los reyes más ambiciosos o incluso el peor de los dictadores soviéticos. La censura se ha generalizado y perfeccionado como nunca antes, y esto basta con ver cómo desaparece absolutamente cualquier contenido que dispute la ideología oficial. Nuestro primer canal de Libertad y Equidad, al que ya no podemos acceder en YouTube. ¿Cuántos comunicadores alternativos han sido censurados? ¿Cuántas cadenas de noticias? Facebook eliminó la página de Telesur, sencillamente porque le parece que Telesur promueve intereses contrarios a los de Facebook. YouTube canceló 2 veces las cuentas de Hispan TV. Google ya no permite promocionar ni a RT, ni a Hispan TV, ni a nadie con su sistema publicitario. Y a su vez es el monopolio que controla todas las búsquedas de Internet. Por tanto, ya Internet no se parece en nada al sitio libre que en algún momento parecía ser. Siguen existiendo guerras, y esto es lo más interesante y es la causa por la cual Julian Assange está preso y, según el último comunicado de Wikileaks, la organización que fundó, está siendo asesinado de a cuotas, internado desde el primer día que entró en la cárcel, luego de pasar 7 años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, precisamente para no correr ese destino. ¿Qué nos mostró Julian Assange? ¿Cuál fue el primer gran hallazgo de Wikileaks? Que en la guerra de Irak, que no sé si la recuerdan porque no pasó tanto tiempo, hasta yo la recuerdo que tenía 10 años, 9 años. En la guerra de Irak se invadió un país porque supuestamente tenían armas de destrucción masiva que nunca se comprobaron, nunca se demostraron, en resumen, no existían. Pero no se ahorcó solamente al dictador, a Saddam Hussein. Murieron 900.000 personas inocentes. 900.000 personas inocentes. Hussein era un dictador, sin duda, un dictador que recibió apoyo y estuvo ayudado por los Estados Unidos en algún momento de su gobierno. Sin embargo, cuando Estados Unidos invade un país, no va a imponer la libertad y a reponer a los dictadores, sino a imponer sus propios intereses, en el caso de Irak, por supuesto, la búsqueda del petróleo, a costa de lo que sea. Si ustedes buscan las primeras filtraciones de Wikileaks, verán cómo se asesina selectivamente a periodistas desde helicópteros militares. Pero esto no lo dice Julian Assange. Son los videos de los helicópteros asesinando selectivamente a los periodistas. Son los comunicados de la embajada estadounidense en Irak, son los comunicados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciendo, bueno, nosotros le decimos a la prensa 1.000, pero murieron 10.000. Y así es como los Estados Unidos decían 40.000 muertos y en realidad eran 1.000.000 prácticamente. Y a Irak le siguió Afganistán, y a Afganistán le siguió Libia, y a Libia le siguió Siria. Los países se arrasan, son seres humanos como nosotros. Y es curioso, y esto también, ahora lo vamos a tratar, cuando se habla de los atentados terroristas islámicos donde mueren 2, 3, 5, 10 personas en Europa, son noticia en todo el mundo. Cuando un país como Estados Unidos, en complicidad con otro como Francia, que son supuestas democracias progresistas, o Inglaterra, o la España de Aznar, o lo que fuere, invade, saquea un país y mata 1.000.000 de personas, no sale esa noticia fácilmente. Tiene que surgir una organización independiente de hackers, como es Wikileaks, para contarnos la verdad, porque los medios están ocupados en decirnos que vivimos en el mejor
de los mundos posibles. En términos generales, tras las supuestas democracias capitalistas y progresistas que entusiasman a los medios y por supuesto a su gran sponsor, George Soros, entre otros, se esconde una forma de totalitarismo mucho más sutil y eficiente que las que vimos en el pasado. Y no soy el primero en advertirlo. Y por eso dediqué mi conferencia anterior, Viviendo la distopía, a rescatar las profecías de visionarios como George Orwell y Aldous Huxley, que hablando mal y pronto se la vieron venir. Porque si bien son novelas, e incluso hoy curiosamente algunos colegios se las dan a los niños como si fueran novelas de ficción, son en realidad pronósticos de lo que veían que sucedería con la humanidad, advertencias de que las cosas iban mal y a peor, y que podíamos llegar en algún momento a haber perdido el grueso de los derechos que costó siglos conquistar. Orwell y Huxley eran dos personas muy diferentes. Lo único que tenían en común era que los dos eran británicos en una época de transición donde el sanguinario imperio británico fue reemplazado por el sanguinario imperio estadounidense y del otro lado del mundo por la sanguinaria Unión Soviética. George Orwell era de un hogar obrero, su oficio era el del periodismo, y en su juventud era socialista. Se sentía atraído por las ideas que hablaban de una mayor justicia social y una mejor distribución de la riqueza. Primero socialdemócrata, después simpatizó con el comunismo y trabajando en la BBC, la principal agencia de noticias de Inglaterra hasta el día de hoy, fue enviado como corresponsal a la Guerra Civil Española, en la década del 30. Y Orwell pudo ver en primera persona cómo los comunistas no solo masacraban inocentes, sino que masacraban a sus propios aliados. Por ejemplo, a Buenaventura Durruti, un líder anarquista. Siendo además comunistas y socialistas, el gobierno y ostentando la superioridad militar en su día, perdieron la guerra por matarse entre ellos y robar hasta lo último que quedó disponible. Orwell ya había escrito en ese entonces un libro que se llama Mi Guerra Civil Española, donde dice: yo sabía que los medios omiten la verdad, pero no sabía que eran capaces de inventar realidades exactamente opuestas a las que sucedieron. Años después, en 1948, escribió 1984. Una novela distópica que anticipaba que para ese año el mundo no iba a ser para nada parecido al que conoció Orwell en su juventud, iba a ser aún peor. Pero no escribió 1984 basándose en los nazis o en los comunistas. Lo escribió basándose en las supuestas democracias occidentales que empezaban a llevar adelante prácticas autoritarias e incluso totalitarias, pero que a través de su discurso republicano de instituciones y de derechos humanos y de libertad de expresión, que no es tal, lograban disimularlo y conseguir que la gente lo acepte a cambio de un poco más de consumo o la ilusión de bienestar o lo que fuera. En 1984 hay una sociedad completamente sometida al gobierno del SOSING, Partido Socialista que ha conseguido la hegemonía absoluta, que tiene no solo una ideología única en el Estado, sino que además todos los ciudadanos tienen que obedecer genuflexamente a las leyes porque son perfectamente vigilados. Entre las 8 y las 8:30 de la mañana, la televisión pública argentina realizó una entrevista a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, que es el organismo dependiente del Poder Ejecutivo, por tanto del presidente Alberto Fernández, destinado a regular los medios de comunicación. En dicha nota, el señor López afirmó que se encuentran trabajando en una regulación para el contenido que publican los medios y portales de Internet durante la... Y no solo eso, que por cierto nos remite a la censura sistemática que se está viviendo en España, donde Pedro Sánchez, amigo y aliado de Alberto Fernández y otro de los esbirros de George Soros, ha restringido severamente la libertad de expresión y especialmente la libertad de expresión de sus críticos. Sino que también López afirmó, cito, los jueces deberían estar cerrando estos portales que generan alarma social con noticias falsas. Tal y como advertimos en este mismo canal en el programa titulado Confesiones de Alberto y Secretos del Bufón, en la Argentina ya se está deteniendo e iniciando causas penales contra diversas personas que han difundido información que el gobierno considera oportunamente falsa. Algunos de los conceptos que Orwell trata en el libro, en esta sociedad que él imagina,
como lo contrario a una utopía. Eso es la distopía. No es el sueño de lo mejor que podría suceder, sino la pesadilla de lo peor que nos puede pasar. Y él anticipa que para implantar una dictadura totalitaria en Occidente van a tener que acudir, por ejemplo, a un mecanismo de adoctrinamiento que se llama doble pensar en el libro. ¿Cuál es el gran lema de la sociedad que pensaba Orwell? La ignorancia es la fuerza, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. O sea, las palabras deben necesariamente perder su significado para poder perpetrar un proyecto totalitario, porque si no tenemos palabras y no tenemos definiciones claras, nos es muy difícil pensar, y si nos es muy difícil pensar, es muy fácil que seamos sometidos. Y hoy me pregunto, en vista de la realidad, teniendo un señor que se dice liberal y apoya a corporaciones oligopólicas que no compiten, teniendo a señores que se llaman comunistas o socialistas pero son financiados por bancos, teniendo a gobiernos que se dicen de centroderecha como este y sin embargo impulsan la agenda progresista, ¿no será que estamos cerca del doble pensar? Otro de los elementos característicos de la perversión de la lengua, que pensaba Orwell que era indispensable, repito, para perpetrar esa dictadura atroz, es lo que en el libro llama Newspeak, neolengua, la modificación del lenguaje. En la novela, una de las cosas que inquietan al personaje principal, Winston Smith, una persona del común, profundamente insatisfecha con la vida que lleva, pero que se ve obligada a fingir, por supuesto, que está muy contento con el sistema en el que vive para no terminar mal, es la modificación no solo de las palabras, sino la eliminación de ellas. Hay una unidad administrativa de ese gobierno totalitario que, por ejemplo, programa eliminar la palabra libertad. Porque si eliminamos la palabra libertad y ya no podemos nombrar la libertad, va a ser difícil discernir ese concepto. Y 3 o 4 generaciones después sencillamente no va a existir la necesidad de libertad. En esta época, poco a poco, y casi de una manera que nos puede producir entre asco y risa, se han ido suplantando el significado de las palabras y de las frases por otro que suena más elegantemente, más sutil, más suave, ¿no? Más progresista. Políticamente correcto. Nadie se salva solo, es como dice el Papa, nadie se salva solo. Por ejemplo, no hubo un proyecto de estatizar el aborto, hubo una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy hablamos de violencia de género y es un concepto totalmente reciente. Hay un estudio que demuestra que en el año 2008 solamente hubo 3 noticias en los principales diarios de la Argentina que utilizaron el término violencia de género. Y en lo que va del 2019 hubo 738. Fíjense cómo se empieza a instalar un concepto que es completamente errado, porque el concepto de violencia de género, y esto lo pueden buscar porque es así mismo como lo definen las feministas, alude a que cualquier delito cometido contra una mujer es por razón de su sexo, de ser mujer. O sea, no tiene que ver ni con que hay delincuentes en todas partes, no tiene que ver con motivaciones de envidia, de odio, lo que fuere, no. A las mujeres se les mata por ser mujeres y por tanto la violencia de género es unidireccional. Si una mujer mata a un hombre, no es violencia de género. Otro elemento característico de la obra de Orwell, y que para mí es crucial en estos días, y veo que muchos aquí, incluido yo, somos víctimas o cómplices de ello, eran las telepantallas. En el año 1948 fue escrito este libro. No existía, o por lo menos no estaba generalizado el uso de la televisión de uso doméstico.
Pero Orwell profetizó que para poder controlar perfectamente a los ciudadanos, por supuesto, no se les puede permitir que tengan intimidad. O sea, no puede haber ningún lugar donde no entre el Estado. El derecho se basaba, por lo menos en Occidente, en que todo aquello que no estaba prohibido por la ley era libertad de los hombres y el Estado no tenía motivo por el cual meterse. Ahora, a partir de que uno es y puede ser portador del virus que enferme a otro, el cuerpo del otro pasa a ser un cuerpo social. Es decir, hay una pérdida de los límites de la persona y una aceptación a partir del coronavirus de reducción en determinados temas como la intimidad, las libertades. En tu casa tiene que estar el Estado, encima tuyo tiene que estar permanentemente. Entonces Orwell dijo, van a crear unas pantallas, las van a poner en la casa de cada gente y desde esa pantalla las va a vigilar el gobierno. Y van a recibir a su vez la propaganda que el gobierno les quiere lanzar. Yo creo que no está muy descaminado. Les voy a contar una cosa. Samsung, la empresa, alerta, dado que recibió múltiples acusaciones, en un comunicado oficial que la gente no tiene que tener conversaciones privadas enfrente de sus televisores porque serán grabados permanentemente. Y ellos aducen que los televisores graban a las personas para precisamente, digamos, diagramar o familiarizar el sistema con las búsquedas por voz, etc. Pero la realidad es que incluso, y lo dice el comunicado de Samsung, no me lo estoy inventando, pueden buscar la noticia, incluso en los medios hegemónicos la publicaron por lo extravagante que parece, y es así, incluso apagados los televisores inteligentes espían a los usuarios. Búsquenlo. Y esto es lo más interesante porque volvemos al punto de que lo que sucede en la Argentina está pasando en todo el mundo y ya nada está inconexo. Nosotros somos espiados permanentemente por otro gobierno que es, repito, y esto no es una obsesión, es la realidad, el de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la otra gran investigación de Julian Assange, el creador de Wikileaks? O mejor dicho, la filtración que obtuvo, el proyecto Prisma. ¿Qué es el proyecto Prisma? Es un plan de espionaje masivo llevado adelante por la National Security Agency, que es como la CIA, pero que se encarga fundamentalmente de vigilar las comunicaciones, no solo de los ciudadanos estadounidenses, sino de los usuarios de Internet en todo el mundo. ¿Y qué nos demostró Wikileaks? Bueno, Wikileaks junto con Edward Snowden, que era precisamente una de las personas, uno de los programadores que trabajando para la CIA y la NSA se dedicó a diseñar este proyecto, que absolutamente toda la información que dejamos en Google, que es a su vez dueña de Android, por tanto, toda la información de nuestros teléfonos celulares, que es a su vez el dueño de YouTube, por tanto, toda la información de los videos que vemos y buscamos en YouTube, y en Facebook, que es a su vez un monopolio que tiene las acciones mayoritarias de Instagram y actualmente la propiedad de WhatsApp, y en Yahoo, y en Apple, y en Microsoft, que es Windows y es Skype. O sea, todo lo que hacemos en Internet, vos, Gonzalo, todos ustedes, cada uno de ustedes, queda registrado a perpetuidad en los servidores de la NSA, automáticamente. Y eso es un hecho, y eso es así, y lo tuvieron que admitir las empresas, y lo tuvo que admitir el gobierno de Estados Unidos, y obviamente la factura para Julian Assange no iba a ser barata. ¿Por qué lo hacen? No solo para dirigirnos publicidad segmentada, o sea, basada en toda la información que tienen de nosotros. ¿Cuál es la información que tienen de nosotros? Fíjense en cualquiera de sus celulares, en las aplicaciones, qué permisos les piden, cualquier aplicación. Permiso a la cámara, permiso al micrófono, permiso para acceder a la agenda de contactos en muchos casos. Geolocalización, Android la tiene por defecto. Nosotros podemos tener el celular apagado y de todas maneras Google sabe exactamente dónde estamos. O sea, tiene que estar sin batería para que no nos localice. Nuestros hábitos de conexión, cuando nos conectamos, pero ¿qué buscamos? El contenido de nuestras búsquedas. Las conversaciones que tenemos con los demás. Todo lo que hacemos en el teléfono está, o en la computadora o en donde fuera, está registrado a perpetuidad. No solo para enviarnos publicidad basada en lo que compramos, en las películas que vemos, en la música que escuchamos, en nuestras simpatías políticas, hasta en lo que miramos para reírnos,
sino por supuesto para conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Por tanto, es mucho más fácil controlarnos si saben hasta el último detalle de nuestra intimidad. Y es masivo. Y claro que no hay un empleado de la NSA que está buscando las conversaciones de la señora, por ejemplo. No, no es así. Hay robots, hay bots que detectan patrones y registran la información automáticamente. Ahora, la NSA tiene 700.000 personas con acceso a esa información, ¿eh? No es que son 3 tipos. Google tiene 40.000 empleados. La policía de Google tiene 700.000. O sea, claramente les puedo asegurar que hay una carpetita con mi nombre y Gonzalo, por el camino que vamos, probablemente con el tuyo también. Que tiene mucha vigencia es la manipulación histórica. En el libro de Orwell era tal la obsesión de los poderosos por eliminar cualquier rastro de un pasado donde hubiera más libertad, que permanentemente no solo se habían prohibido y quemado todos los libros anteriores a la implantación del régimen, sino que se reescribían los mismos diarios y los mismos libros del régimen. Algo que pasó en la Rusia comunista, pero que también sigue pasando ahora. De repente resulta que los que están de un lado nunca estuvieron del otro, que personas que han cometido aberraciones, sus pasados oscuros desaparecen, y que la existencia de los que disputamos al poder es cada vez menor. Concretamente, de las muchas entrevistas, notas, artículos y tal que pueden encontrar en internet, van a ver referidos a mí, a mis investigaciones, a mi trabajo, y lo pueden hacer con cualquier otro referente antifeminista, es lo mismo, ¿eh? O sea, no es que es una cuestión particular mía, van a encontrar link caídos, ya no existe, eliminamos el video, hiera la sensibilidad, la página, bueno, ni que hablar de mis investigaciones sobre el poder israelí o sobre las relaciones de poder de los Estados Unidos con el mundo, mías y de mucha otra gente. Una revista especializada, geopolítica.ru, la bajaron de Google. Una entrevista que me hicieron con Nancy Giampaolo, se lo recomiendo, busquen Nancy Giampaolo, una mujer muy culta, una crítica cultural muy aguda, muy aguda y muy perspicaz. Esa entrevista ya no existe. Van a entrar, van a ver que está en Google el link, pero van a entrar y no existe. Busquen Nicolás Moraz, Nancy Giampaolo, Reina Nacional. Si no hay censura deliberada, hay autocensura. O sea, el medio en cuestión dice, no, esto no puede quedar registro de que yo le di voz a esta gente. Los ataques es otra cuestión bastante curiosa. Como cualquier medio que no responda al lineamiento del Pentágono, que a su vez, curiosamente, es el lineamiento de la ideología de género, sufre ataques, hackeos, se caen las páginas y tal, y curiosamente los sitios feministas que no lee nadie nunca tienen problemas. Encuéntreme un sitio feminista que diga que es boicoteado, hackeado, no hay. ¿Ustedes sabían que han reescrito El Principito? La Principesa se llama ahora. El libro de Antoine de Saint-Exupéry, con el cual crecieron muchísimas personas de muchísimas generaciones, ya no puede tener a su protagonista habitual, ahora tiene que ser una principesa, ni siquiera princesa, porque princesa es patriarcal. Principesa, búsquenlo. La ópera Carmen, que es quizás la más conocida de la cultura musical, terminaba, si alguien la conoce, con el asesinato de Carmen por parte de su amante. Ahora es al revés. Ahora han tenido la maravillosa idea, y esto generó un escándalo en Italia, de que sea Carmen la que mate al amante. Pobre Saint-Exupéry, pobre Orwell, porque en cualquier momento van a poner que era feminista y su libro va a ser totalmente diferente, ya no se puede defender. Hay más cuestiones. O sea, a ver, insisto, repudio a la dictadura militar. Y la repudio entre muchas otras cosas, además de por todas las aberraciones cometidas, porque no hubo ningún jerarca montonero, y pónganselo a pensar, que haya caído en combate. Morían los perejiles, iban al río los que repartían folletos, algún que otro sargentito se quedaba con una pizzería de alguien que no le caía bien diciendo que era de montoneros, y Firmenich es catedrático en España. Y Vaca Narvaja vive en mi provincia y es millonario. Y Galimberti se murió siendo productor y empresario de la televisión. Y Abal Medina, esto es muy interesante, Abal Medina, no el que fue funcionario, el tío, el montonero, es el abogado de Carlos Slim. El tercer hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Latinoamérica. ¡Qué guerra antisubversiva! Y así podemos seguir. O sea, prácticamente no hay fenómeno histórico que importe
o que sea relevante que no haya sido manipulado o tergiversado. La historia la escriben los vencedores y eso es una frase muy conocida. Bueno, otro de los elementos del libro de Orwell es la producción industrial de entretenimiento basura. En el libro de Orwell quemamos todos los libros anteriores a nuestra dictadura totalitaria, pero la gente se tiene que entretener, porque ya está bien, ¿no? Tenés una telepantalla en tu casa, vivís en una dictadura totalitaria, y bueno, algo tiene que haber, ¿no? Un relajo en tu vida. Y eso me hace pensar, porque el libro dice literalmente producción seriada industrial de libros de porquería, radionovela de porquería, música de porquería, algo que no cree conciencia. Como diría mi gran amigo Ricardo Iorio, una persona magnífica, nada que cree conciencia obtiene difusión en estos días. Y me pongo a pensar en lo siguiente, no sé si lo sabían. Netflix y Disney, estas dos corporaciones, megacorporaciones, que tienen participaciones accionarias, se sorprenderían, pero no me sorprendería que hasta en paca, porque son dueños de todo, producen casi el 80% de contenido infantil, de películas para niños, de series para niños, etc. Tomen nota. Recientemente Netflix y Disney anunciaron que no van a realizar más producciones en países donde no se encuentre legalizado el aborto. Si ustedes miran Netflix, cosa que afortunadamente yo ya no hago, desde que me enteré que George Soros adquirió una participación accionaria determinante hace un par de años, y lo pueden buscar también, van a encontrar que hay un montón de series que tienen contenido LGBT, pero no hay ninguna donde el hombre heterosexual sea víctima de nada. Siempre es una mujer, siempre es un transexual, siempre es un homosexual, nunca un hombre heterosexual, por supuesto, y hasta en series, me acuerdo de una particularmente que vi, de la que puedo dar fe, que se llama Merlí, que me pareció, vamos a ver, un profesor de filosofía, no sé qué, empezaba con un muchacho gay, que está bien, había un muchacho gay entre todos los del curso y terminaba con 4. Pero literal, y aparecía una profesora transgénero, y es magnífico. Y el chico aplicado que amaba a la novia terminaba convirtiéndose en el malo porque era celoso, posesivo, etc. Y a nosotros nos puede parecer, fundamentalmente a los que no solemos dedicarnos a ver series de Netflix, bueno, esto es una estupidez, ¿hay quién se lo cree? Bueno, si desde los 5 años hasta los 20 años estás consumiendo esto, probablemente te lo creas. Digo más, ahora hay señoras que miran telenovelas que tratan de estos temas. Señoras que antes le parecían aberrantes y ahora le parece mágicamente que lo normal es la transexualidad. Y están creando un circuito de propaganda en el cual el hombre heterosexual o el varón heterosexual es malo per se y todo lo demás es un colectivo de víctimas. Y esto está en la IBE, esto está en todas partes. En el libro de Orwell, además de todo esto, para que funcione cualquier mecanismo totalitario, y esto no es una novela, esto es la realidad y lo pueden ver, cómo fue la implantación del comunismo en muchas partes, cómo se manejaban las monarquías absolutas, las dictaduras militares, etc., era indispensable que existan buchones, alcahuetería. Y entre los alcahuetes, cómplices del gobierno que denunciaban al vecino por no cumplir con alguna de las 12.500 millones de leyes, que por ejemplo tenemos ahora, destacaba una organización juvenil de mujeres, repito, 1948, una organización juvenil de mujeres llamada la Liga Antisexo. Un grupo de mujeres jóvenes profundamente compenetradas con los principios del SOSIN, del Partido Socialista único que gobernaba todo en la distopía de Orwell, que se dedicaban ¿a qué? Precisamente a perseguir el sexo por placer entre hombres y mujeres. Porque consideraban que la relación de amor y de intimidad que puede surgir entre un hombre y una mujer es subversiva. Nada que escape a la planificación estatal puede ser tolerado. Se trataba del fenómeno de las guerras cambiantes. ¿Qué es esto? Y ya yo les recomiendo que lo lean, por más que les dice tremendo spoiler, pero siempre es bueno leerlo del autor. El gobierno totalitario, que a su vez lo vamos a ver después, era un gobierno supranacional, tenía un enemigo que era Asia, otro gobierno totalitario que él imaginó, supranacional, que después era el aliado. Y cuando se hicieron aliados, ¿qué hicieron inmediatamente? Borrar los diarios, borrar los libros que hablaban de ese pasado. Y nunca nadie supo ni por qué eran enemigos ni por qué eran aliados, sencillamente lo eran.
Y si bien nuestro país no tiene una guerra, quiero hacerlos reflexionar en lo siguiente. ¿No les sorprende esta vertiginosa campaña electoral? Tenemos un señor que era opositor, y de hecho era el jefe del bloque opositor en el Senado, y ahora es el candidato a vicepresidente. Tenemos otro señor que era el peor detractor de Cristina Kirchner, y ahora es el candidato a presidente de Cristina Kirchner, y la lleva como vicepresidenta. Tenemos a otro señor que se escindió del kirchnerismo y que ahora forma parte, y bueno, eso se lo podemos aplicar a cualquier grupo político, partido político. Y lo más raro es que a la gente ya no solo no le sorprende, no le interesa e incluso ni siquiera mella su apoyo a esos candidatos. O ni se acuerdan o ni quieren acordarse, pero el caso es que el adoctrinamiento está funcionando bastante bien. La última cosa que me gustaría destacar del libro de Orwell, antes de pasar al de Huxley y los puntos en común, es el de las autobombas. En el libro de Orwell había un estado de guerra permanente. Había un enemigo permanente y siempre estaban en guerra. Porque para mantener una población sometida de esa manera hay que decirle hay un peligro exterior y nosotros te estamos defendiendo. Como les digo, cambiaban de enemigo, pero guerra había siempre. Y curiosamente las bombas caían siempre que había algún problema más o menos que podía llegar a empezar a desestabilizarse un poco la situación de dominio del régimen. Siempre mataban inocentes y nunca un gran funcionario gubernamental. Y esto me recuerda concretamente algo que se llama Operación Nordhus. Y lo pueden buscar porque hasta la Wikipedia, como le digo yo, la Wikipedia, contiene información al respecto. La Operación Nordhus es un proyecto presentado por las más altas autoridades de los Estados Unidos al presidente en 1962. Que ya, bueno, había sido trabajado con anterioridad en la gestión de Eisenhower, etc. ¿Y en qué consiste la Operación Nordhus? Que ha sido desclasificada. O sea, esto el gobierno de Estados Unidos lo admite, no lo niega. Ahí ven, un classified. Fue desclasificado, es un archivo oficial. El proyecto consistía en lo siguiente. Como era necesario justificar una invasión a Cuba para los intereses del complejo militar industrial, no precisamente para el de los ciudadanos norteamericanos, los generales tuvieron la brillante idea de decir, bueno, presidente, tenemos una idea, por ejemplo, ¿qué pasa si derribamos un avión civil tripulado por estadounidenses y le echamos la culpa a los terroristas cubanos? Eso es lo que dice la Operación Nordhus. Literalmente es eso lo que dice la Operación Nordhus. El ejército de Estados Unidos dijo, nosotros nos proponemos a derribar un avión civil con población estadounidense para echarle la culpa a los cubanos y justificar una invasión. ¿Se acuerdan del 11 de septiembre del año 2001? Una cosa muy interesante de la era de desinformación en la que vivimos, muy interesante y muy triste también, es que cuando alguien quiere buscar información sobre George Soros y sus manejos espurios, va a encontrar más fácilmente un blog donde hablen de los extraterrestres, los Illuminatis y los reptilianos, antes que la lista de aliados de la Open Society Foundation que yo revelé y absolutamente ninguno de los políticos involucrados negó. ¿Qué quiero decir? Que se mezcla en los pocos espacios donde hay información veraz que compromete al sistema con conspiraciones ridículas para luego decir, no, ¿qué es eso de que George Soros está implantando el feminismo en el mundo? Es una conspiración. ¿Qué es eso de que los bancos financian la ideología de género? Es mentira, ¿no? En realidad es una nueva forma de socialismo que nos azota. Sea socialismo, no sea socialismo, ya para mí las ideologías en ese sentido están muertas. Es un proyecto de poder global. Pero lo cierto es que se invadió Irak y murieron 900.000 personas y no había armas de destrucción masiva. Y hay otra verdad detrás de esto, del famoso terrorismo islámico, y eso me molesta particularmente que algunas personas, que quién sabe incluso con buenas intenciones dan la lucha contra la ideología de género, defiendan a rajatabla los intereses del país que inventó la ideología de género, y que nos la está metiendo hasta en la sopa y que la paga, y ahora continuaré al respecto. Pero, ¿ustedes sabían que el terrorismo islámico es un invento puramente occidental? Y es tan puramente occidental que van a encontrar que Al-Qaeda es una organización fundada en la década del 80 con patrocinio público de una comisión del Senado de los Estados Unidos. Busquen Al-Qaeda, Senado de los Estados Unidos, y van a ver que fue un invento de los estadounidenses, público. Buscaron a un saudí, a un empresario petrolero amigo de la familia Bush, que en aquel entonces era el vicepresidente de los Estados Unidos y había sido el jefe de la CIA, Bush padre,
que se llamaba Osama Bin Laden, y lo pusieron a cargo de una organización armada y financiada por el gobierno estadounidense, por el Senado, por el Parlamento, para ser más exactos, para combatir la invasión rusa en Afganistán. Si alguien sabe básicamente historia, geografía, etnografía, va a saber que Afganistán y Arabia Saudita no tienen nada que ver, no solo no tienen un límite en común. Arabia Saudita es rica y petrolera, Afganistán es un país montañoso y bastante pobre, pero conveniente para pasar un gasoducto necesario para los Estados Unidos. Más allá de eso, el punto era disputarle a una moribunda Unión Soviética el poder del mundo, y por eso no tuvieron mejor idea que contratar y tratar como un héroe sistemáticamente, año tras año, al señor que luego llamaron la personificación del mal. Es más, otra vez voy a tener que citar a mi amigo Julian Assange y a Wikileaks, porque otra de las verdades incómodas que mostró Wikileaks es que esa señora, ícono del feminismo mundial, que todos los medios del mundo de izquierda y derecha decían que era una heroína, Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado de Obama, no solo que permitió el crecimiento de ISIS, sino que lo patrocinó activamente. Cuando la farsa de Al-Qaeda había terminado y se salieron con la suya, había que encontrar una excusa para invadir Siria. Y apareció una célula de Al-Qaeda misteriosamente financiada por venderle petróleo a Exxon y a la British Petroleum. O sea, las zonas controladas por ISIS le vendían petróleo a las principales compañías petroleras de Estados Unidos e Inglaterra. Me sorprende particularmente tomando en cuenta que ahora Estados Unidos quiere que nadie le compre petróleo a Irán, porque supuestamente Irán fomenta el terrorismo, pero ellos le compraban el petróleo directamente a los terroristas, con los que decían combatir. Hay un libro del periodista ruso de investigación Daniel Stulin que se llama Fuera de Control, donde documenta las transferencias bancarias que fueron realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, trianguladas directamente a las cuentas de los terroristas islámicos. El abogado constitucionalista Glenn Greenwald, prestigioso columnista e investigador sobre temas de terrorismo, libertades civiles y privacidad, tiene un artículo en la revista Salón donde revela cómo el FBI se dedica a identificar dentro de las mezquitas de Estados Unidos a jóvenes potencialmente radicalizables y les deja las zonas liberadas y fomenta de mil maneras que realicen un atentado, porque los perjudicados del atentado no solo son civiles inocentes, sino que son doblemente perjudicados todos los ciudadanos del país en cuestión, porque para defenderlos del terrorismo le ponen cámaras hasta en el baño. Y esto pasa en Francia, siempre que hay un problema electoral hay un atentado, y el gobierno de turno se convierte en el héroe que defiende a la nación, y por suerte, gracias a la providencia realmente, nosotros no enfrentamos esa situación, pero no estamos tan lejos, ¿eh? El peronismo, vamos a suponer de que hay un regreso mundial y en la Argentina también al progresismo, o sea, el produce un crecimiento de la valoración de la intervención del Estado sobre el mercado. Hoy a la mañana hablábamos con el grupo de Puebla y estaba allí Alicia Bárcena, la directora de CEPAL, y yo planteaba esto, es la oportunidad que tenemos de hacer una economía más solidaria. Para el 28 de noviembre, Alberto se encontró con otro personaje muy interesante. Se llama Pier Paolo Barbieri, y aunque no parezca, es argentino. Barbieri no es economista ni licenciado en administración, es historiador graduado en Harvard, pero nada más recibirse, comenzó a trabajar en Soros Fund Management, donde trabó amistad con los hijos del dueño. Muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión. Lo que estamos discutiendo es cómo debe ser el capitalismo. Exacto. Eso es lo que estamos discutiendo. Y esa es la discusión del presente. Yo no espero hacer todo esto y que crezca la economía, no. Yo sé que estoy haciendo todo esto, estoy estancando la economía. Yo lo tengo claro. Yo sé que estoy haciendo todo esto,
estoy estancando la economía. Yo lo tengo claro. Nosotros tenemos que construir un país más igualitario, definitivamente, con otras lógicas, definitivamente. Y yo creo que es la oportunidad que tenemos, porque vamos a partir de un lugar tan bajo, todos vamos a haber quedado igualados muy abajo, y entonces creo que es la oportunidad que tenemos de construir un país distinto. Entonces, si uno gobierna bien, la gente se aferra, a veces por desesperación, por necesidad, se aferra a ese que está haciendo las cosas como la gente espera. El opositor se queda solo hablando y explicando y la gente no lo valora, porque lo que siente es, acá hay un problema, uno habla y el otro hace. Orwell sostenía que para que este sistema totalitario pudiera subsistir, tenía que haber una mínima ilusión, aunque sea secreta, de que había una oposición, de que se podía luchar contra este régimen tiránico. Y había justamente una organización clandestina que suscitaba la esperanza de esas poquitas personas a las que el adoctrinamiento no les terminaba de fundir el cerebro, como Winston Smith, el protagonista del libro. Esas organizaciones, ¿no? Esa organización, en puntual, la única oposición que había al régimen, era en efecto controlada por un agente del régimen. Y quienes iban a tocar la puerta de los supuestos revolucionarios terminaban torturados y asesinados. Huxley. Aldous Huxley, nada que ver con Orwell. Aldous Huxley lo único que tenía en común era que era inglés. Aldous Huxley era de familia rica, pero rica, rica, de aristócratas de muchas generaciones. Es más, su abuelo Thomas Huxley, que era Sir, fue un legislador muy importante en la Inglaterra victoriana, y su hermano mayor era un demente, ahora lo vamos a tratar a continuación, que es el creador del término transhumanismo. Entonces Huxley, que era el bueno de la familia, o sea, la oveja negra, creció rodeado de un montón de locos, precisamente que tenían el proyecto de dominar a la humanidad a través de la tecnología y de la ciencia, e incluso modificar biológicamente a las personas. Y eso le abrió muchas puertas a entender cosas que el común de la gente, incluso Orwell, no podía entender. Orwell no le da lugar a la ciencia, a la corporación científica en su libro, pero Huxley le da un papel central. Por eso cuando yo hablo de la realidad frente a estas novelas distópicas, digo que generalmente estamos en un punto medio, entre 1984 y Un Mundo Feliz. La novela de Huxley tiene un nombre interesante. En la novela de Orwell había gente desdichada. En la novela de Huxley, no. En la novela de Huxley también hay un estado totalitario mundial. Mundial. Punto en común. En el caso de Orwell son transnacionales. Hay 3 gobiernos en el mundo. En el caso de Huxley, Huxley dijo, no, acá va a haber uno. Abran bien los oídos. Había una razón para la felicidad de la gente. Y la razón para la felicidad de la gente en el mundo feliz de Aldous Huxley era que estaban drogados, pero no drogados por drogas prohibidas que persigue el Estado, sino por el Soma, que es una droga que suministraba el Estado absolutamente a todos para que se sientan permanentemente contentos, de que no hay nada de qué preocuparse, de que todo marcha de maravilla y está fantástico el régimen que tenemos. En 1930 Huxley previó que para una sociedad totalitaria, por ejemplo, no solo se iba a querer destruir el vínculo biológico de las familias, sino que iba a haber un adoctrinamiento compulsivo desde la infancia para que los chicos aborrezcan la sola idea de un parto natural, o de una mujer pariendo, o de un padre cuidando a sus hijos. Y el mínimo grupo que se resistió a ese modelo es encerrado en una reserva, prácticamente como un zoológico, de salvajes, a la que los civilizados ciudadanos del mundo feliz podían ir a visitar para entretenerse y horrorizarse por esa gente que tenía padres, que tenía hermanos,
que tenía vínculos genuinos no regulados por el poder. Yo no sé cuándo vamos a poder volver a darnos la mano. No sé cuándo vamos a poder volver a abrazarnos los argentinos. Huxley dice algo más. Huxley cree, a diferencia de Orwell, que dice, bueno, acá van a perseguir la libertad sexual totalmente, Huxley dice no. Van a generar un clima de promiscuidad, donde la gente crea que es libre sexualmente, para disimular que solo pueden tener relaciones entre los miembros de su misma casta. En el libro de Huxley solo van a tener relaciones sexuales entre quienes el gobierno quiera, y hoy en día parece que vamos en la misma dirección. Y a lo que quería ir también es que los gobiernos globales tienen enemigos globales. Y ese señor que ven, lamentablemente la foto es de baja resolución, pero lo pueden buscar, pobre, encaneció joven, y creo que voy por el mismo camino, no porque sea tan heroico, pero sí porque tengo bastantes disgustos y ya me van saliendo mis canas pese a mis 24 años, es Julian Assange. Y les voy a contar algo de Julian Assange. Ya les conté que Julian Assange demostró que no solo hay guerras, sino que matan a 1 millón de personas, que todos nosotros somos vigilados, que Hillary Clinton recibía las órdenes de Soros, pero yo no les conté cómo persiguen a Julian Assange, porque es fantástico. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Cómo en esa magnífica civilización europea que tantos ilusos idolatran, la hipocresía ancestral que los caracteriza no les permite, como en Yanquilandia, que es una dictadura totalitaria, encarcelar a los periodistas. Los dirigentes demócratas y feministas suecos dijeron, nosotros tenemos una solución. Julian Assange es perseguido por una falsa denuncia de violencia sexual. ¿Saben en qué se basa la primera falsa denuncia de abuso sexual por la cual querían detener a Assange para poder extraditarlo a Estados Unidos, donde lo van a matar? En que no utilizó condón en las relaciones sexuales. Y con eso, una mujer que tiene vínculos declarados con la CIA, lo pueden buscar, hay información al respecto, cuando todavía algún medio decía la verdad, porque esto ya pasó hace 8 años, querían agarrarlo, meterlo en la celda de Suecia, porque es lo más fácil del mundo hacer una falsa denuncia en el mundo en el que vivimos, y en este país también. Y de ahí mandarlo a Estados Unidos, donde sí va a ser efectivamente, como mínimo, recluido a perpetuidad por su trabajo como periodista, mostrándonos la verdad que no quieren que sepamos. Por eso se refugió durante 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, y ahora que hay un miserable, mezquino títere del Pentágono que se llama Lenin Moreno en Ecuador, lo echaron a la calle. La policía inglesa lo detuvo por desacato. Suecia lo reclama por las denuncias, pero el gobierno inglés, violando la propia ley internacional de derechos humanos, que establece que no se puede deportar a alguien a un país donde puede enfrentar la pena de muerte, aprobó su deportación a los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? La deportación se haría efectiva hipotéticamente en febrero del año próximo. Pero Wikileaks comunica que desde el momento de su detención, Julian Assange está en la enfermería y su salud se agrava permanentemente y no le suministran información siquiera a sus abogados. En resumen, Julian Assange va a estar muerto antes de que llegue al Tribunal de Estados Unidos, que de todas maneras los puede llegar a condenar también a la pena de muerte. Ese es el mundo en el que vivimos, y me sorprende, y no lo digo de mala manera, lo digo genuinamente, me sorprende que mucha gente, a la que incluso se idolatra como disidentes a la ideología de género, no se pronuncien sobre un héroe que a través de una falsa denuncia de violencia de género va a terminar muerto. Esa fue la excusa, fue la herramienta, fue el instrumento para que pase lo que está pasando. Hablemos del gobierno global. En el siglo XIX,
No existía absolutamente ninguna de estas organizaciones. La Sociedad de las Naciones se creó después de la Primera Guerra Mundial y dio origen a la ONU. Tenemos un Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, también surgido por los acuerdos de Bretton Woods, que establecieron al dólar, a esta porquería, como la moneda mundial. En eso consistieron los acuerdos de Bretton Woods. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial en alianza con Rusia comunista y con el Imperio Británico. Los nazis, a los que yo tampoco defiendo, han sido acusados de ser las peores basuras de la humanidad. ¿Ustedes sabían que Estados Unidos tenían campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonés? Lo pueden buscar hasta en la Wikipedia. En Estados Unidos tenían campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de raza oriental, porque los consideraban peligrosos. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Ustedes creen que existe alguna cifra de cuántas personas mató el Imperio Británico durante el siglo y medio que dominó 3/4 partes del mundo? La Guerra del Paraguay es un curioso ejemplo, porque se utilizó un títere, Bartolomé Mitre, y al imperio portugués, que se recicló en Brasil, porque Brasil no tuvo independencia, sino que fue la monarquía portuguesa que, huyendo de Napoleón, se instauró en Brasil. Brasil era un imperio con esclavos, y Mitre, un lacayo sirviente de Inglaterra, atacaron a un país vecino para destruirlo por orden del Imperio Británico. Pero eso no pasó solo acá, pasó en todo el mundo. El Imperio Británico fue sumamente eficiente para dominar al mundo porque incluso lo hizo a través de técnicas sofisticadas antes de que surjan estos organismos. Por ejemplo, la deuda. Un gran pseudoliberal de la historia argentina, que incluso si uno busca, jamás se pronunció como liberal él, lo cuentan ahora para contar su historia, tanto la izquierda que odia a los liberales como los pseudoliberales. Bernardino Rivadavia, primer presidente de Argentina. ¿Cuál es su primer acto de gobierno? Contraer la deuda con la Baring Brothers. Argentina nació con deuda externa. Deuda que el gobierno contrae a nombre de los ciudadanos sin su consentimiento. Razón por la cual los liberales de todo tiempo y de todo siglo la repudiaron y dijeron que jamás podía admitirse que nadie tome deuda a nombre de un tercero. Buena reflexión para el momento en el que estamos viviendo. Les voy a contar otra cosa más. Además de la ONU, que es una suerte de gobierno mundial, que habla mucho de los derechos humanos, pero nunca sirve para evitar guerras. La ONU sirve para ONU Mujeres. Busquen ONU Women's, o para decir, a través de la Organización Mundial de la Salud, que es la ONU, que existen 112 géneros. Para eso la ONU sirve. Incluso para apoyar que se incremente el Estado, se incrementen los impuestos en todo el mundo. Para eso sirve. Para detener guerras, no. Las repudian, pero no las detienen. Critican a Israel, pero nunca hay ninguna sanción contra Israel, por más que sea un Estado racista, teocrático y genocida, de ocupación, porque no sé si conocen la historia de Israel, pero la historia de Israel es la siguiente. En 1948, el decadente Imperio Británico tenía una colonia que se llama Palestina, un país ancestral donde vivieron, y esto no lo niega nadie, árabes cristianos, árabes musulmanes, árabes no creyentes y hebreos, en paz durante siglos, pero tuvieron la gran idea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo relato es una de las mayores farsas de la historia, de crear el Estado judío sobre un país que existía. Y para ello tuvieron que sacar de los pelos a la gente de sus casas. Y si ustedes buscan el video El hijo del general, por ejemplo, que es un activista, israelí, ya no sé si le quitaron la ciudadanía, hijo de un alto cargo militar israelí, cuenta que sus padres, la primera generación de colonos, que vinieron de Inglaterra, vinieron de Europa, no eran gente que vivía ahí, recibieron por parte del gobierno británico la casa de unos palestinos que habían sido desalojados tan recientemente que todavía tenían el café humeando sobre la mesa. Imagínense que ustedes los sacan de sus casas a patadas, de los pelos, y los mandan a literalmente campos de concentración, y a lo largo de los años la Argentina se convierte en una proporción de tamaño menor a la de la provincia de San Luis. Y ahí queda el gueto de la gente a la que se le coarta el ingreso de medicamentos. Estos muchachos que están tan fanatizados con los laboratorios farmacéuticos, a los gazaríes no les dejan acceder a medicamentos. Les bombardean los edificios. No son ciudadanos en Israel. Israel es un Estado teocrático, insisto. El sionismo es un nacionalismo religioso. Nadie dice nada. O sea,
matan de a decenas de miles permanentemente hace 70 años. La población se redujo a la mitad. No los exterminan por la obstinación de ese pueblo heroico a seguir viviendo. Nadie les da una mano. El Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene sede en Washington y financia un montón de cosas en toda Latinoamérica para condicionar a los gobiernos, a los mandatos estadounidenses, ha otorgado un préstamo sui generis a la Argentina. Esta es la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID acompaña medidas para impulsar la igualdad de género en Argentina. El préstamo de $200 millones, primero de su tipo a nivel mundial, apoyará medidas clave para la promoción de la igualdad de género en el país. Octubre del 2018. Ningún banco le presta a la Argentina. Ya se había efectuado el préstamo del FMI y aparecen $200 millones que financiaron la ley Micaela García, por ejemplo, que es la ley de adoctrinamiento obligatorio a funcionarios del Estado, que si se niegan a recibir una capacitación en ideología de género pueden ser expulsados de su trabajo. La línea 144, distópica totalitaria, para que cualquiera de nosotros pueda acusar a cualquiera de nosotros, los que somos varones heterosexuales, de violadores, y complicarles la vida, la alcahuetería que decía Orwell, y que tiene una promoción constante. Si alguno de ustedes va a Capital Federal, les invito a hacer lo siguiente. Váyanse al lado del Teatro Colón. Al lado del Teatro Colón, en pleno centro de Buenos Aires, 3 cuadras 4 del Obelisco, hay una pantalla gigantesca. El 70% de la publicidad que pasa esa pantalla, y lo quiero grabar ahora que voy a ir a Buenos Aires, es denuncia violencia en tu noviazgo, línea 144, no permitas el acoso existe. Me parece que hay una clara estrategia para que nuestras fantásticas democracias defensoras de los derechos humanos impulsen políticas represivas y metan inocentes presos. En todo caso, enfrenten a la población entre sí. ¿En beneficio de quiénes? De esos politicastros que dicen que defienden distintos puntos de vista, se intercambian de partidos como figuritas de un álbum y cobran de los organismos de gobierno mundial y de los lobbies que están detrás de esos organismos. George Soros es el más descarado de los lobistas internacionales, pero está la Fundación Ford, que financió la primera cátedra sobre género en la Universidad de Berkeley en 1969, la Fundación Rockefeller. Todos, Bill y Melinda Gates, prácticamente ya no queda un oligarca en el mundo que no le interese patrocinar este programa de reducción de la natalidad, de enfrentamiento de la población, que aspira en última instancia a que la gente no tenga hijos, que si los tenga los mata, que si los tiene los castra, que nos odiemos entre nosotros y que no nos preocupemos por las cuestiones verdaderamente sustanciales, como que Estados Unidos mató 1 millón de personas en Irak, o que nuestro gobierno nos ha cuadruplicado la deuda de este país para impulsar esto. Y ahora quiero ir a la raíz de toda esta aberración que estamos viviendo, que es histórica y que es real. Es el positivismo. El positivismo es la creencia de que el único conocimiento útil o verdadero es el científico. Y está a su vez intrínsecamente ligado con el utilitarismo. El utilitarismo es la filosofía que propugna que nosotros no tenemos que actuar por el bien o por el mal, porque el bien y el mal no existen, sino por el principio de utilidad. Y esta filosofía, que floreció a la mitad del siglo XIX, de la mano de este señor, Auguste Comte, sorprendentemente no influyó solamente en un espectro político. Y les voy a decir más. Comte era discípulo de los socialistas utópicos. Antes de Marx había unos loquitos, Fourier y Saint-Simon, que eran millonarios franceses, y otro loco inglés, Robert Owen, que también era millonario. Lo pueden buscar, eran industriales millonarios que tenían la idea de que al mundo le irían muy bien las cosas si el Estado pudiera controlar absolutamente todo. Porque esto de que el Estado se ocupe de las guerras... No, el Estado tiene que meterse en la educación de la gente, el Estado tiene que controlar la salud, el Estado tiene que controlar por supuesto, el Estado tiene que controlar la intimidad de las personas, el Estado tiene que decidir quién vale más y quién vale menos, por sexo, por raza. Y esta ideología positivista, o mejor dicho, filosofía positivista, influenció al marxismo, que por el fin utópico y maravilloso del futuro donde la gente no tenga que trabajar, porque eso es lo que dice Marx.
Después de la dictadura del proletariado, después de que hayamos matado a todas las personas que no se adapten a este maravilloso orden para la humanidad que es el socialismo, cuando creemos al hombre nuevo, va a imperar la felicidad, la gente va a tener que trabajar 1 o 2 horas por día y el resto lo va a dedicar al ocio. Eso dice Marx. No solo hace una gran semblanza del progreso, Marx, del Dios progreso en el Manifiesto Comunista que publicó con Engels en 1848, sino que en el libro primero del Capital plantea esto. Mi ideal es que en el futuro, gracias a las máquinas, gracias a la tecnología, gracias al progreso, bajo el socialismo, la gente no tenga que trabajar y viva una vida maravillosa. Y en eso se parece a Julian Huxley. ¿Se acuerdan que les dije que Aldous Huxley, el bueno, el que escribió Un Mundo Feliz, tenía un hermano psicópata? El hermano psicópata, Julian Huxley, su hermano mayor, biólogo, es el fundador del concepto de transhumanismo. El transhumanismo, y lo pueden buscar abiertamente, es la creencia de que a través de modificaciones biológicas se puede mejorar a la especie humana. Que a través de la tecnología y de la ciencia se puede mejorar a la especie humana. ¿Por qué? Porque el positivismo requiere indispensablemente que no creamos en la naturaleza humana. Si nosotros creemos en la naturaleza humana, como lo hicieron todos los padres del liberalismo, que de hecho son, a su vez, los fundadores de algo que se llama justnaturalismo, que es la creencia de que existe un derecho natural, nosotros le damos el poder al Estado de que diga qué es legal, qué no, qué es justo, qué no, qué nos pueden hacer y qué no. El justnaturalismo propugna que nosotros tenemos derecho a la vida por el mismo hecho de vivir. Es autoevidente. Que tenemos derecho a la libertad porque la naturaleza, llámele Dios, John Locke era cristiano, llámele la providencia, como otros liberales que eran deístas, no eran cristianos, pero ninguno era un ateo como cuentan que quería a la diosa ciencia. La naturaleza nos da el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo y por tanto tenemos libertad. Nos tenemos que ser responsables de nuestros actos en consecuencia. Y como lo que nos diferencia de los animales es poder modificar a la naturaleza para servirnos de ella, tenemos derecho a la propiedad. Desde el momento que podemos agarrar un pedazo de tierra infértil y plantarle algo y después venderlo, intercambiarlo, es la lógica del orden espontáneo de la cooperación humana y acompaña a nuestra especie desde que apareció. El positivismo lo niega. No existen derechos naturales y no existe tal cosa como naturaleza humana. Es el Estado del brazo de la ciencia el que a través de la ingeniería social debe diseñar el mejor orden para los ciudadanos y debe diseñar el mejor camino para sus vidas. Julian Huxley, el Huxley malévolo, como le digo yo, dijo, y él era aristócrata inglés y por supuesto capitalista, no marxista, gracias al desarrollo tecnológico, dentro de muy poco tiempo la gente no tendrá que trabajar más de 2 horas al día y por la eficiencia de las máquinas se harán obsoletos los debates sobre el reparto de bienes, la democracia y el libre albedrío. Porque las máquinas pueden decidir mejor que nosotros. En los tiempos que corren, por lo menos me sentaría a pensar si lo que está pasando no tiene algo que ver con este proyecto de dominación de la humanidad que dice que el Estado y los grupos de poder, a través de la ingeniería social, pueden abolir la naturaleza humana. A través de la ingeniería social, pueden abolir la naturaleza humana. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.